Imagina una mañana de verano en Australia. Es el 1 de diciembre de 1948. La playa de Somerton en Adelaida amanece bajo un sol que promete calor, pero la brisa trae algo frío. En la arena, apoyado contra el muro de contención, hay un hombre. Está impecablemente vestido. Traje completo, corbata, zapatos lustrados. No parece alguien que fue a la playa a relajarse. Parece alguien que fue a una cita. Y su cita fue con la muerte. Tiene un cigarrillo a medio fumar que cayó sobre su solapa, quemando la tela antes de apagarse. Esto nos dice algo aterrador. Murió tan rápido o estaba tan paralizado que ni siquiera pudo sacudirse la brasa que le quemaba el pecho. Cuando la policía llega, busca su cartera. Nada. Busca una identificación. Nada. Revisan su ropa. Y aquí empieza el verdadero horror. El detalle que convirtió a este caso en una leyenda durante 7 décadas. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas meticulosamente. No había nombre, no había historia, solo un cadáver elegante frente al mar y un misterio que el mundo conocería como el caso de Taman Chott. Ante el hallazgo, el forense estaba perplejo. El hombre tenía unos 40 o 45 años. Estaba en excelente forma física, con pantorrillas muy desarrolladas, como las de un bailarín o un corredor de larga distancia. Sus manos no tenían callos de trabajo manual, pero sus órganos contaban otra historia. Su vaso era enorme, su hígado estaba destruido por una hemorragia. El patólogo Sir John Burton Cleland lo dijo claro: la muerte no fue natural. Todo apuntaba a un veneno, pero no cualquiera. Un veneno que desaparece sin dejar rastro. Digitalis, estrofantina, herramientas de asesinos sofisticados. La policía de Adelaida pensó que sería fácil. Publicaron su foto. Alguien tiene que conocerlo, pensaron. Pero nadie reclamó el cuerpo. Nadie sabía quién era. Y entonces, semanas después, apareció la maleta. El 14 de enero de 1949, descubrieron una maleta marrón en la estación de tren de Adelaida. Había sido facturada el día antes de la muerte del hombre. Dentro había ropa, pero también había un ovillo de hilo Barbour color naranja, un tipo de hilo inusual que no se vendía en Australia y que era idéntico al usado para reparar el bolsillo del pantalón del hombre muerto. Era su maleta. Pero al igual que en su traje, todas las etiquetas de la ropa en la maleta habían sido cortadas. Quienquiera que fuera este hombre se había esforzado metódicamente en borrar su propia existencia antes de morir, o alguien lo había hecho por él. Solo quedó algo escrito en una corbata: T. Kane. La policía buscó a todos los T. Kane desaparecidos en el Imperio Británico. Resultado: 0. Era una pista falsa, un callejón sin salida dejado a propósito. Aquí es donde la historia deja de ser una crónica policial y se convierte en una película de espías. Meses después del hallazgo, un patólogo revisa una vez más la ropa del cadáver. En su bolsillo secreto, cosido dentro del bolsillo del pantalón, un escondite que la policía había pasado por alto, encuentran un pedazo de papel enrollado. Al desenrollarlo, lee 2 palabras en persa antiguo: Taman Chott. Significa terminado o el fin. Estas palabras son el cierre de un libro de poemas del siglo XII muy famoso, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Un libro que habla sobre vivir el momento, sobre la futilidad de la existencia y sobre no arrepentirse al final de la vida. La policía
lanzó una búsqueda nacional para encontrar el libro del que se arrancó ese pedazo. Increíblemente, un hombre se presentó. Dijo que había encontrado el libro en el asiento trasero de su coche, que había dejado abierto cerca de la playa de Somerton la noche de la muerte. El libro era una edición rara, y en la contraportada, escrito a lápiz, había algo que heló la sangre de los investigadores. Un código. Líneas de letras mayúsculas aparentemente sin sentido. WRGOABABT MLIAOI WTBIMPANETP. Durante años, la inteligencia naval y criptógrafos aficionados intentaron romper el código. Las teorías florecieron. ¿Era el hombre de Somerton un espía soviético durante la Guerra Fría? Estamos en 1948. Australia era un nido de actividad de inteligencia. Cerca de Adelaida estaba Woomera, una base de pruebas de misiles de alto secreto. ¿Fue eliminado porque sabía demasiado? ¿Era el código una ubicación, una lista de agentes o las coordenadas de un arma? La falta de etiquetas, el veneno indetectable, el bolsillo secreto, todo gritaba profesional. El mundo estaba convencido. El hombre de Somerton era un fantasma de la Guerra Fría. Pero había algo más en ese libro. Un número de teléfono. La policía lo rastreó. Pertenecía a una joven enfermera que vivía a solo 400 metros de donde se encontró el cuerpo. La llamaremos por el seudónimo que le dio la policía: Jestin. Cuando los detectives visitaron a Jestin y le mostraron el busto de yeso hecho de la cara del hombre muerto, su reacción lo dijo todo. Según los informes, ella pareció a punto de desmayarse. Bajó la mirada y se negó a volver a mirar la cara del muerto durante todo el interrogatorio. Admitió que ella había tenido una copia del Rubaiyat. Dijo que se la había regalado un hombre llamado Alf Vauxhall durante la guerra. La policía pensó: lo tenemos. El muerto es Alf Vauxhall. Pero encontraron a Alf Vauxhall vivo, con su copia del libro intacta. Entonces, ¿quién era el hombre en la playa? La teoría cambió. Ya no era solo un espía, era un amante despechado. Se especuló que el hombre había ido a ver a Jestin. Quizás tuvieron un hijo en secreto. El hijo de Jestin, Robin, tenía rasgos genéticos extraños que compartía con el hombre muerto. La ausencia de dientes incisivos laterales y una forma muy particular de la oreja. La probabilidad de que dos personas no relacionadas compartan esos rasgos es astronómica. La narrativa romántica tomó fuerza. Un hombre viaja para ver a la mujer que ama y al hijo que nunca conoció. Ella lo rechaza. Él, con el corazón roto, camina hacia la playa, fuma un último cigarrillo, lee las palabras Tamanchut y se quita la vida con veneno. Es una historia trágica, hermosa en cierto modo. Pero durante 70 años fue solo eso, una historia. El hombre fue enterrado bajo una lápida que decía: aquí yace el hombre desconocido encontrado en la playa de Somerton. El misterio se convirtió en parte del folclore australiano, pero hubo alguien que no se rindió. El profesor Derek Abbott se obsesionó con el caso. Se casó irónicamente con la supuesta nieta del hombre de Somerton, la hija de Robin, buscando la verdad en su propio ADN. En 2021, tras batallas legales, el cuerpo fue exhumado. Pero la respuesta no vino de los huesos,
sino de unos pocos cabellos que quedaron atrapados en el molde de yeso que la policía hizo en 1948. Abbott y la famosa genealogista Colin Fitzpatrick usaron la genealogía genética, construyeron un árbol genealógico inverso, usando bases de datos de ADN, reduciendo la lista de 4.000 nombres a uno solo. Y el 26 de julio de 2022, 74 años después, el fantasma tuvo nombre. No era un espía ruso. No era un diplomático asesinado. Su nombre era Charles Carl Webb. ¿Quién era Carl Webb? Nacido en 1905, era ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos, el menor de 6 hermanos. ¿Y por qué estaba en Adelaida? ¿Por qué borró su identidad? La verdad es más triste que la ficción de espías. Carl Webb era un hombre profundamente deprimido. Su matrimonio con su esposa, Dorothy Robertson, se había desmoronado. Ella lo había dejado y se había mudado a Australia del Sur, posiblemente huyendo de su comportamiento volátil. Carl llegó a Adelaida no para entregar secretos de estados, sino para encontrar a su esposa. Las investigaciones revelaron que Carl amaba la poesía, le encantaba el rubaiyat. De hecho, solía escribir poemas sobre la muerte y la desesperanza. ¿Y el código? ¿Ese código indescifrable que torturó a la inteligencia naval? Probablemente no era un código. Eran las primeras letras de palabras que él garabateaba. Tal vez nombres de caballos para apostar, o quizás borradores de un poema propio que nunca terminó. ¿Por qué quitó las etiquetas? No era técnica de espionaje, era algo común en la época para evitar que si lavabas la ropa en una lavadora barata te confundieran o marcaran el nombre incorrecto, o quizás en su dolor final simplemente quería desaparecer, quería que Carl Webb dejara de existir. El 1 de diciembre de 1948, Carl Webb enfermó. Solo y rechazado, se sentó frente al mar. No hubo asesinos en las sombras, solo un hombre mirando al horizonte, con un veneno que quizás traído de su propio laboratorio, decidiendo que su historia había llegado al final. Durante décadas proyectamos nuestras fantasías sobre él. Queríamos que fuera James Bond, pero era un ser humano sufriendo. Al final, las palabras en su bolsillo tenían razón. Taman Chut, está terminado. El misterio se ha resuelto, pero la soledad de ese último momento frente al mar, eso permanecerá para siempre. Si este caso te gustó, deja tu marca con un me gusta. Abajo, en los comentarios, quiero leer tu veredicto. ¿Crees que Carl Webb encontró la paz que buscaba o queda alguna sombra de duda en esta historia? Si quieres que contemos algún caso en específico, cuéntanos cuál te gustaría. Suscríbete y activa la campana. La próxima investigación ya está en marcha en Escena Criminal. Mientras tanto, te invito a que conozcas estos otros casos que aparecen ahora en tu pantalla.